mensajeros del Maestro, anunciar al corazón de Jesús la buena nueva de su grande salvación. Mensajeros del Maestro, vuestra voz hacer oír, y los hombres que la escuchen vida pueden recibir. De los montes en la cima, en los valles y en el mar, que doquier el Evangelio hoy se pueda proclamar. Mensajeros del Maestro, vuestra voz hacer oír, y los hombres que la escuchen vida puedan recibir. En los antros del pecado, en los sitios de aflicción, las alegres nuevas vayan a llevar consolación. Mensajeros del Maestro, vuestra voz hacer oír, y los hombres que la escuchen vida puedan recibir. Anunciar a los cautivos su gloriosa libertad, alcanzado y ha caído, buenas nuevas proclamar. Mensajeros del Maestro, vuestra voz hacer oír, y los hombres que la escuchen vida puedan recibir. Amén. Y como le dije, hermano, de aquí en adelante vamos a ir poco despacio porque no va a ser igual como las últimas veces, ¿verdad? Y estamos estudiando el primer punto, que es el mensaje. El mensaje, capítulo 1, del 1 al 4. ¿Ok? Y estuvimos estudiando primeramente la fuente del mensaje, capítulo 1 y versículo 1 y 2. La fuente. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, que concerniente a la fuente, estuvimos viendo el proceso de la revelación. ¿Ok? Y estuvimos viendo ya el proceso que es del Padre y luego a Jesucristo y luego de Jesucristo al ángel y luego del ángel a Juan. ¿Ok? Y ahí fue donde estudiamos, lo que hablamos la semana pasada. Es el proceso. Y claro que estuvimos hablando del proceso de la revelación
concerniente a la divinidad, porque muchos han cuestionado si la Biblia es la palabra de Dios. Muchos han dicho que la Biblia fue escrita por hombres y que los hombres quienes la escribieron fueron hombres que también estaban sujetos al error. Y claro, estaban sujetos al error. Pero la cosa es de que ellos estaban inspirados por el Espíritu Santo y durante ese momento que ellos escribieron la palabra de Dios, estaban dirigidos por el Espíritu Santo para que fueran infalibles, es decir, en no cometer ningún error en lo que estaban escribiendo. Y ya vimos ese proceso la semana pasada, ¿recuerdan? Por lo que no lo voy a repetir. Claro que cuando el Espíritu Santo inspira al ser humano en aquel entonces, esto no le quitó las características. Este tipo de inspiración se le llama una inspiración plenaria, en donde el ser humano es permitido en dirigir su voluntad, pero cuando se trata de las cosas del Señor es infalible en lo que está escribiendo, y esto lo declara la palabra del Señor. Por ejemplo, nosotros podemos ver que el apóstol Pedro fue un hombre, el apóstol Pedro fue un apóstol, pero ¿cometió el apóstol Pedro errores? Sí, sí cometió errores, porque la inspiración era una inspiración plenaria que le permitía que el hombre desarrollara sus propias voluntades, o sea que Dios no actúa a nosotros como un tipo de robot que nos hace hacer cosas contra nuestra voluntad. El hombre tiene un libre albedrío y puede hacer sus propias decisiones. Entonces miramos nosotros que esa es la inspiración plenaria. Y cuando Pedro cometió errores, otro apóstol le amonestó, tal como Gálatas capítulo 2 y versículo 11. Solo que cuando digo inspiración plenaria, me estoy refiriendo a eso. Aún el apóstol Pablo en una ocasión escribió, parece que es en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 en adelante, en donde dice el apóstol Pablo, una oración, ¿verdad? Dice, deje que yo no sea un estorbo o que los lleve a caer. En otras palabras, el apóstol Pablo ahí nos está presentando que hay una posibilidad de que él, aún siendo inspirado por Dios, podía cometer algo que le causara tropiezo a las demás gentes y por causa de ese tropiezo no fueran ellos pues seguidores de Cristo Jesús. Pero menciono este pasaje para que ustedes miren de que el apóstol Pablo también lo menciona. Solo que es inspiración plenaria y esto es lo que vemos aquí en esto. Y esto claro es de aquí, como ya vimos, de aquí a acá. Porque en esto, pues aquí, ¿verdad? Esta es divinidad. Esto es divinidad. Juan capítulo 10 y versículo 30 dice, el Padre y yo somos uno. Estamos hablando de esencia. Recuerde que cuando Jesucristo, o recuerde que cuando el Nuevo Testamento usa la Biblia, hijo, hay dos palabras griegas, tenaca y la palabra hoyos. Y cuando se usa en referencia a Jesucristo, es mi hijo amado, usa esta palabra. Y esta palabra, la definición según los lexicografos, esto es un hijo biológico, es decir, un padre terrenal. Y claro que vino y se juntó con su esposa, ¿verdad? Y tuvieron un hijo, la palabra que se usa. Pero con Jesucristo y el Padre se usa esta palabra y esta palabra quiere decir de la misma esencia. De la misma esencia. Y esto lo declara también en Juan capítulo 5 y versículo 18, donde dice, yo y el Padre somos lo mismo. Solo que de aquí a acá, ¿verdad? No hay ningún problema. Tampoco aquí los ángeles, porque los ángeles cumplen y hacen la voluntad de Dios. Pero aquí es en donde existe la inspiración plenaria, cuando esta revelación ya viene al ser humano. En aquel entonces, como digo, ¿verdad? Fue por medio de inspiración, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, y también segunda de Timoteo, capítulo 3
y versículos 16 y 17. Vuelvo a repetir, esto es solamente un repaso la semana pasada, solo que creo yo que no tengamos ningún problema concerniente a esto, ¿verdad? Pero una cosa sí quería decir, ¿verdad? Que ustedes pueden ver que el Padre usa diferentes agentes, agencies en inglés, para poder Él demostrar su revelación. Y en este caso, ¿verdad? Quisiera yo hablar un poquito también de los ángeles. De los ángeles. ¿Ha visto un ser humano a Dios cara a cara? La Biblia dice que nadie puede ver a Dios cara a cara. Porque Dios es una luz inaccesible, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. No podemos ver a Dios cara a cara. Entonces, hay varias situaciones en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en donde donde la Escritura dice que Dios habló o le dio con la persona con la cual estaba hablando lo que le iba a dar, ¿recuerdan? Por ejemplo, miren, vamos a ver, en Deuteronomios capítulo 5, versículo 4, considere pues lo que dice. Deuteronomios capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Deuteronomios capítulo 5, versículo 4. Esta es la segunda repetición en cómo Jehová Dios le da la ley a Moisés. Pero note lo que dice el versículo 4. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte y en el medio del fuego. Entonces, alguien está mintiendo. Porque si jamás ha visto un ser humano a Dios, entonces quiere decir que Moisés no lo vio. ¿Qué fue lo que vio Moisés? Éxodo capítulo 19, versículo 3. En Éxodo capítulo 19, versículo 3. Note lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 3. Dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Pero cuando ya vamos al Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 7, noten lo que dice Hechos capítulo 7, en donde se está narrando la historia del Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 7 se está narrando la historia del Antiguo Testamento. Y considere pues lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Hechos capítulo 7 y versículo 38. Dice la palabra de Dios. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, solo que aquí miramos nosotros que fue un ángel. Esta es una interpretación de los versículos de Éxodo capítulo 19 y Deuteronomios capítulo 5, versículo 4. Y miramos nosotros que dice la palabra de Dios que fue un ángel. Éxodo capítulo 7 y también versículos que es, déjeme ver, bueno, sí, 7, 38, este es el texto que andaba buscando, pero hay otro también donde decía, ¿verdad?, que Moisés recibió, bueno, sí, es el 38, pero miramos nosotros que el otro es Gálatas capítulo 3 y versículo 19. En Gálatas capítulo 3 y versículo 19 dice la palabra de Dios lo siguiente. Gálatas capítulo 3 y versículo 19 dice la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Solo que nosotros podemos ver que los ángeles, poner aquí, ¿verdad?,
Éxodo capítulo 19, versículo 3, Deuteronomios capítulo 5, versículo 4, comparado con Hechos capítulo 7, versículo 38, y también Gálatas capítulo 3 y versículo 19. En Salmos 103 y versículos 20 y 21 nos dice que los ángeles son mensajeros de Dios. Entonces miramos nosotros que esto es lo que vemos también en el proceso de la revelación. Está la deidad, que es el Padre y el Hijo, y claro que el Espíritu Santo también está trabajando aquí, porque ¿cómo está trabajando el Espíritu Santo? En la inspiración, ¿verdad? Cuando se llega al ser humano. Recuerden que la inspiración es en forma de plenaria en el ser humano, pero aquí está el ángel, Jesucristo, el Padre, y esta palabra que estamos recibiendo del Padre es entonces la verdad. No hay ningún error en ella que podamos decir nosotros ni que podamos ver en la palabra de Dios. Y por eso esto es importante, porque empieza con que la revelación es la verdad, y noten cómo termina esta profecía. En Revelación capítulo 22 y versículo 18, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Solo que consideren pues lo que dice. Empieza en la verdad, y si alguien le añade, las consecuencias que van a ocurrir sobre la persona. ¿Ok? Solo que ahí está el proceso de la revelación. Pero noten también otra cosa que quiero que miren aquí en estos versículos. En el versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pronto. Suceder pronto. Esta es la palabra griega, tachos. Es la palabra pronto. Ahora, según este versículo y según esta palabra, destruye el argumento de los futuristas. Recuerden que estuvimos hablando de que el libro de Apocalipsis, algunos lo presentan de una manera futurística. Y estos son los premilenios, las personas quienes enseñan sobre los 1000 años y etcétera, ¿verdad? Que todo es futurístico. Bueno, esto viene a descartar todo esto. ¿Ok? Si usted bien cuidadosamente en estos versículos apunta más sobre una interpretación histórica, contextual, y una histórica contextual, y también futura, ¿ok? Pero no todo futurístico, sino que futura en el sentido de los últimos capítulos, que ya viene del 20 hasta el 22, y vamos a estar hablando más de esto. Pero esto ya es futuro, ¿ok? Pero los demás versículos son históricos y contextuales, cosas que habrán de suceder pronto. Ahora, esta palabra, consideren en cómo se viene a interpretar en otros versículos de la Biblia. Tenemos, por ejemplo, Hechos capítulo 22 y versículo 6. Hechos capítulo 25 y versículo 4. Y noten lo que esta palabra, en cómo se viene a traducir. Hechos capítulo 22 y versículo 6, considere pues lo que dice la palabra de Dios.
Hechos capítulo 22 y versículo 6 dice, pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente, ahí está la palabra de nuevo, tachos, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Aquí se traduce de repente. En el versículo 4 del capítulo 25, note lo que dice. Hechos capítulo 25, versículo 4 dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en qué? En breve. Otra vez la palabra tachos. Solo que menciono estos dos versículos para que miremos que la palabra pronto quiere decir que habrán de ocurrir dentro de un tiempo razonable. No nos dice cuándo, pero de un tiempo razonable. Solo que esto es la palabra pronto. Las cosas que habrán de ocurrir son pronto. Y si estamos hablando del tiempo de Domiciano, que vino a reinar él del 81 al 96 antes de Cristo o después de Cristo, entonces estamos viendo de que de este punto en hacia adelante, ¿ok? No sabemos cuándo, porque recuerde, Juan, el escritor a los Apocalipsis, fue desterrado a la isla de Patmos en el año 95. Y cuando ya vino a entrar Nerva de emperador, él regresó. Solo que entonces estamos hablando de este espacio de aquí. Ahora no podemos poner qué tanta tiempo, ¿ok? Pero estamos hablando de un tiempo razonable. No estamos hablando de algo futurístico. Pregunta o comentario de esto, hermanos. En el tiempo el tiempo pronto va a ser el tiempo de ellos, ¿verdad? Sí, tiempo de Dios. Pero el que dice que el libro de Apocalipsis fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, dicen que en Jerusalén se termina todo. Porque ellos dicen que fue escrito como el 50, o más bien del 50 al 65, solo que al 70 ahí se acaba. El pronto se interpreta el año 70. Pero las evidencias no lo enseñan que fue escrito en ese tiempo, sino que en el tiempo de Domiciano, que es del 81 al 96. Y claro que después de tiempo también hubo persecución. Nosotros como cristianos no, en la Biblia no tenemos historia, hermanos, de ese tiempo, pero en la historia del cristianismo sí existe. Y yo parece que ya les he dicho que hay un libro verde que escribe el señor Wilkinson y se llama La historia del cristianismo, tal de este tamaño. Y se puede leer y ahí lee de todas las persecuciones, de toda la manera en cómo los cristianos sufrieron. Y durante este tiempo que pasó aquí, ¿verdad? Hubo mucho sufrimiento. Hasta que se llegó el año, ¿qué? 325. ¿Qué pasó en el 325? Constantino, ¿recuerdan Constantino? ¿Qué quería hacer Constantino, el emperador romano? Él quería unir todas las religiones y tener solamente ¿qué? Una. Y él juntó a todos los religiosos y les dijo, quiero que exista solamente una religión. Y en este esfuerzo de aquí, ¿qué resultó? La Iglesia Universal, que es que la católica. Pero la católica no era la iglesia, sino la iglesia que empezó en el año 33. ¿Qué es? ¿La iglesia de qué? De Cristo. Esa es la única. Pero con estos esfuerzos de aquí, el ser humano se volteó a otro nivel. Solo que toda esta historia de aquí no se menciona en la Biblia, pero en la historia del cristianismo sí se menciona. Solo que por eso pongo question marks, ¿hasta cuándo? Bueno, hay algunos que sacan de aquí, ¿verdad?, del libro de Apocalipsis concerniente a la historia católica.
Cuando llegamos en el versículo 13, el versículo 17, que las bestias, esto, lo otro, ya comienzan a poner a los papas, ya comienzan a poner a la Iglesia Católica, pero el texto no da enseñanza para eso. No da enseñanza para eso. Solo que no podemos forzar, no podemos hacer un exégesis al texto, tenemos que hacer un exégesis al texto. Sacarle lo que el texto nos está enseñando y no forzar nuestro propio pensamiento. Solo que eso es lo que tenemos que ver también en ello. Pero preguntas concernientes a esto. Ok. Entonces pronto, aquí hay mucho que estudiar en estos versículos para que podamos captar el significado del libro de Apocalipsis. Otra cosa que quiero que miren en el versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró. Otra palabra, declaró, enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. La declaró. Esto quiere decir, ¿verdad? 3. ¿Quién declaró? Lea el texto. Dice la revelación, dice Dios para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviando por medio de su ángel. ¿Quién vino a declarar? El ángel. El ángel vino a declarar ¿a quién? A Juan. Entonces, si el ángel vino a declarar a Juan, ¿qué quiere decir? Que son cosas ¿qué? Simbólicas, no figurativas. ¿Entendemos el concepto? En otras palabras, si se habla, por ejemplo, del candelero, si se habla del dragón, si se habla de todo esto, son símbolos que se van a mencionar dentro del libro de Apocalipsis. ¿Y quién la viene a declarar? El ángel, porque el ángel entiende que entiende todo esto. No hay ninguna mala interpretación de aquí a acá. La interpretación mala en ese tiempo es de aquí a los oyentes. Por eso digo que hoy en día, de aquí a acá, se necesita ¿qué? Una buena hermenéutica. ¿Entendemos eso? Y en los miércoles, hermano, vamos a estar estudiando sobre esto, la hermenéutica. Pero de aquí a acá se necesita una buena hermenéutica. Porque hay hermenéutica nueva y hay hermenéutica vieja, la que le dicen New Hermeneutics and Old Hermeneutics. Bueno, entonces necesitan una buena hermenéutica de aquí a acá. Pero en este caso, ¿verdad? Está el ángel declarando a Juan. O es que si son cosas escritas, sencillas, ¿para qué necesita el ángel que declararle a Juan? ¿Entendemos eso? Pero como son símbolos, es símbolo, entonces se necesita una aclaración. Bueno, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere el candelero? Y noten lo que dice el versículo 20 del capítulo 1. El misterio de las 7 estrellas, noten, estas son palabras de Jesucristo, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles. Ya están declarando. ¿Entendemos? Ya están declarando. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las ¿qué? 7 iglesias. Entonces las estrellas son los ángeles, y los candeleros son ¿qué? Ok. Y entonces cuando entramos aquí a hablar sobre las iglesias, se dice, escribe al ángel de la iglesia.
¿Quién es el ángel de la iglesia? Es el predicador, el ministro. La palabra ángelos en el griego quiere decir el que lleva el mensaje. Solo que entendemos todo esto ya en cómo se está viniendo a poner en su perspectiva correcta para que entendamos el libro de Apocalipsis. Solo que esto es la palabra también importante, declaró. Quiere decir que hay símbolos también en el libro de Apocalipsis. Y claro que por eso lo tomamos históricamente y contextual para que podamos nosotros entender el libro de Apocalipsis. No se puede tomar de una sola manera. Los futuristas lo toman ¿qué? Figurativamente. Entre ellos están los testigos de Jehová. Y los 144,000, ellos lo toman como su partido. Y según ellos, ya los 144,000 están llenos. Ya no hay openings. Los demás van a quedar aquí en la tierra y noten en cómo tienen que figurar otra falsa doctrina para poder hacer que esta sea verdad. Si ya no hay openings, si ya está lleno esto, entonces la siguiente pregunta que la gente va a hacer, bueno, ¿qué nosotros que estamos aquí en el mundo? Y ahora entonces dice, no, tú te vas a quedar aquí en el mundo. Y todo depende de qué tribu seas. ¿Sabe usted de qué tribu es? ¿De los judíos? Nadie sabe. Solo que todo eso, ¿me entiendes? No tiene enseñanza concerniente a la doctrina de los futuristas y otra doctrina que traen. Solo que suceder pronto, declarar, y luego en el versículo 3 miramos nosotros que dice, y habla de Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. El versículo 3 es la promesa del mensaje. ¿Qué es la promesa del mensaje? Ya se lo prendo de memoria. ¿Bienaventurado qué? El que lee, oye y guarda las cosas de este libro o de esta profecía. Esa es la promesa. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer, vamos a oír y vamos a guardar. Pregunta o comentario concerniente a esto, hermano. La próxima semana entraremos en el versículo 4 en adelante, en donde nos habla ya los recipientes de este mensaje. Pregunta o comentario. Muy bien explicado. Digo, en la época esa era un tremendo trabajo de los ángeles, ¿verdad? Aparecerse los apóstoles. No era una época como hoy, ¿verdad? Que se sentaban y escuchaban, no, como hoy tenemos la Biblia, ¿verdad? Pero ahí era del apóstol Juan, ¿verdad? El trabajo que escribió y todas las cosas que vio y oyó, ¿verdad? De Jesucristo, ¿verdad? Y aparecían los ángeles ahí con él, ¿verdad? Yeah. Y noten en cómo Dios vino a preservar todo esto, ¿verdad? Porque antes se hablaba, se comunicaba. Y Jehová Dios dice, escribe esto en un libro. Y se vino escribiendo hasta que vino tiempo de formular lo que es ahora la Biblia. Y claro, muchos se oponieron a ello, ¿verdad? Hombre de aquel entonces, pero la Biblia está completa. Y la providencia de Dios en cuidar todo esto. Y la Iglesia Católica tuvo gran trabajo también en esto. Porque para quitarle la Biblia a la gente pobre que no la leyera, ¿verdad? La vino a cuidar. Estaba haciendo un bien para Dios en vez de un mal. Ellos la estaban recogiendo para que no la leyera, pero estaba cuidando. Bueno, ya, como dice Cristina, es otro show, hermano. Otro. Muy bien, entonces vamos a tomar un receso en esta mañana y vamos a prepararnos para el sermón en la mañana. Gracias.